Hola, bienvenidos a estas noticias de hoy aquí en Radio Sefarad, unas noticias comentadas por Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares del día de hoy. Ola de arrestos de partidarios de Daesh en Gaza tras la explosión que mató a 2 policías de Hamás. El ataque con drones a Beirut tuvo como objetivo unas cajas con materiales para la precisión de los misiles que esconde Hezbollah. Israel preocupada por las declaraciones de Trump al final del G7 sobre una posible entrevista con el presidente iraní. El canciller de Bahrein apoyó los ataques de Israel contra las fuerzas iraníes de los últimos días. Estos son los asuntos de hoy. Como siempre hablaremos en la segunda parte de estas noticias de la agenda cultural. Lo hacemos ahora del grupo terrorista islámico Hamás, que controla la Franja de Gaza, porque emprendió una masiva ola de arresto contra partidarios de Daesh y otros grupos salafistas tras la muerte de 3 policías palestinos en una cadena de explosiones en el enclave costero que en este caso no atribuyeron a la acción de israelíes. Hubo 2 explosiones en puestos de control policial cercanos a la ciudad de Gaza, provocadas por ataques suicidas de Daesh. Uno de los atacantes había sido detenido previamente por Hamás. El suceso podría enmarcarse dentro de las tensiones con distintos grupos que quieren intensificar el conflicto con Israel. Sí, también esto explicaría de alguna manera lo que ha estado pasando en los últimos días y semanas respecto al lanzamiento de misiles esporádicos desde la Franja de Gaza, incluso de intentos de incursiones de individuos y células desde la Franja de Gaza a territorio israelí, que todos ellos neutralizados, pero que llamaban la atención tras las tremendas reprimendas que había recibido Hamás de manos del mediador que era Egipto y también de los cataríes que supeditaban la ayuda económica a que cumpliesen con las condiciones. Pero lo que pasa es que Hamás, a pesar de su mano férrea, a pesar de ser un grupo terrorista, pues tiene competidores dentro de la franja. Uno de ellos es la Yihad Islámica, con la que tienen cierta sintonía, pero hay un tercero en discordia que se llama Daesh, que actúa por su cuenta y en este caso incluso han atentado contra policías de Hamás. El ataque con drones en un barrio de Hezbollah, en el sur de Beirut, tuvo como blanco unas cajas que se cree que contenían equipos para mezclar propulsores avanzados para misiles guiados de precisión. Según el líder del grupo terrorista chiita Nasrallah, uno fue derribado por adolescentes que le arrojaron piedras y el otro explotó en el aire. Un diario londinense sugiere ahora que la explosión hizo impacto sobre 2 cajas que portaban equipos para el proyecto de Hezbollah para convertir simples cohetes en misiles guiados de precisión, un asunto que preocupa crecientemente a Israel porque aumentaría considerablemente la amenaza de los proyectiles. El periódico sostiene que las cajas estaban transitoriamente en ese barrio de cara a ser enviadas a la fábrica donde se llevan a cabo los trabajos para producir los misiles guiados de precisión. Aunque el ejército israelí ha declinado cualquier comentario al respecto, el primer ministro israelí advirtió al Líbano que pagará un precio muy alto si los israelíes son atacados por Hezbollah. Bueno, y esto es como la segunda parte de la noticia que dábamos ayer sobre estos ataques durante el fin de semana que no entendíamos muy bien en el marco de qué se daban, especialmente los que estaban ligados al Líbano, porque ya se sabe que Israel en los últimos tiempos ha atacado muchos objetivos iraníes dentro del territorio sirio y ahora también dentro del territorio iraquí, pero llamaba la atención que lo hicieran también contra grupos de Hezbollah en el Líbano y que lo hicieran justamente en el barrio donde está concentrada, la mayor población de los que apoyan a Hezbollah en el sur de la ciudad de Beirut. Pero ahora, claro, tras estas informaciones de un periódico británico, al parecer tenían en ese barrio una serie de cajas que estaban a punto de transportar a las fábricas donde fabrican y mejoran los misiles para que tengan un guiado electrónico mejorado.
y antes de que llegaran a ese destino, pues Israel lanzó sobre ellos 2 drones. Según las informaciones que dan los de Hezbollah, uno estalló en el aire, al otro lo derribaron con piedras, cosa que me resulta bastante anecdótica, porque es como, más o menos como en las películas, cuando alguien dispara hacia un avión y consigue matar al piloto, ¿no? Esto de lanzar piedras contra drones, no, los drones no son como los drones de hacer fotos que tenemos aquí por 50 euros en las tiendas. Estamos hablando que son aviones de combate que están, o de observación, que no están tripulados, que se tripulan, se manejan por control remoto, por lo tanto no son aparatos que con una pedrada desde tierra se puedan derribar. Así que es probable que hayan habido explosiones que no fueron reportadas, porque en este barrio se cuida que no entre nadie más que no sea de Hezbollah, y entonces que hayan hecho explotar estas cajas donde iba este material para perfeccionar el tiro de los misiles. 3 ministros en declaraciones a la televisión israelí han declarado estar profundamente preocupados por la posibilidad de que el presidente estadounidense Donald Trump esté en principio dispuesto a encontrarse en un futuro cercano con el presidente iraní Hassan Rouhani. Se teme que el mandatario estadounidense abra un diálogo con Teherán similar al que entabló con Corea del Norte y alivie la presión sobre el régimen de los ayatolás. Los ministros exteriorizaron la preocupación de que Trump repita con Irán el modelo de diálogo que estableció con Corea del Norte, según el cual alivió la presión económica sobre Pyongyang sin llegar a ninguna parte. Por otro lado, el Departamento de Defensa de Estados Unidos parece distanciarse de los recientes ataques contra bases de las milicias chií proiraníes en Irak, atribuidos a Israel, declarando su apoyo a la soberanía de Bagdad y prometiendo cooperar con las investigaciones. Bueno, hay que tomar en cuenta que no todo lo que dice Trump en el exterior, estoy refiriéndome al discurso en el G7, sea algo con lo que él se compromete, y por eso siempre pone un condicional. Él en este caso dijo que estaría dispuesto a hablar con el presidente iraní si se daban las condiciones adecuadas, ¿no? Ahora, de ahí a que se estén dando las condiciones adecuadas, creo que hay un buen trecho, pero en Israel ya están preocupados, pero porque hay una cosa que se llama el efecto abrazo de oso, es decir, cuando alguien se acerca tanto a ti y te protege tanto, como la sintonía que ha tenido el presidente Trump respecto a Israel, pues toda la política israelí está sometida de alguna manera a la voluntad de Trump. Y si ahora a Trump le da por hablar con los iraníes, pues los israelíes tendrán poco margen para actuar, para convencerlo de que no lo haga. Yo creo que finalmente habrá un acercamiento a Irán, aunque en este caso se estipularán ciertas condiciones previas por presión de los israelíes y por presión también del Departamento de Estado estadounidense, de gente como Mike Pompeo, que no se fían un pelo de lo que el régimen de los ayatolás pueda prometer. El canciller de Bahrein publicó unas asombrosas declaraciones en las que apoyó los ataques de Israel contra las fuerzas iraníes en los últimos días, explicando que Irán nos declaró la guerra con su Guardia Revolucionaria, con el Hezbollah, con sus fuerzas de movilización popular en Irak, con su brazo hutí en Yemen y otros. Al-Jalifa recalcó que no se debe culpar a quienes golpearon y destruyeron muchas de sus municiones, esto es, llama defensa propia. Su mensaje parece hacer referencia a los diversos ataques atribuidos a Israel contra objetivos iraníes en diferentes países en la región, entre ellos Siria e Irak. El pasado mes de julio, este ministro se reunió en público en Washington con el canciller israelí y conversaron sobre el tema iraní y las amenazas regionales. Sí, y como decía un amigo mío, vaya cómo ha cambiado el cuento. Es decir, si nosotros hace, no mucho, 5, 6 años,
hubiéramos dicho que el canciller de un país árabe, como en este caso Bahrein, le da la razón a Israel en los ataques que está haciendo, incluso aquellos que no reconoce que hace, en países árabes extranjeros como en Siria, como en Irak, como en Líbano, etcétera, etcétera. Es decir, es muy difícil todavía de digerir para quienes estamos, por ejemplo, haciendo las noticias en Radio Sefarad desde hace muchos años, y teníamos como axioma que todos los árabes estaban en contra de Israel, por sus votaciones en los organismos internacionales, por sus acciones bélicas en el pasado, por la financiación del terrorismo, etcétera, etcétera. Pero ahora las cosas han cambiado bastante desde que el que manda o pretende mandar en la zona es Irán, y que lo ha hecho no solamente a través del intento de desarrollar armas nucleares y misiles balísticos, sino sobre la influencia que ha ido adquiriendo en toda una media luna que va desde su país, pasando por Irak, a través de Siria y Líbano, y esperemos que no llegue mucho más allá, aunque también tiene presencia muy importante en la península arábiga, en el Yemen. Así terminamos esta primera parte de las noticias de Radio Sefarad. Volvemos ahora con la agenda cultural. Bueno, hoy tenemos una agenda cultural monotemática, porque esta misma fin de semana, el domingo, es el día de la Jornada Europea de la Cultura Judía, así que vamos a dar un repaso general a lo que ya sabemos que se está preparando por ahí, si te parece. Claro, y es que como siempre que se acercan estas fechas de la Jornada Europea de la Cultura Judía, se agolpan las iniciativas de diferentes ayuntamientos. Cada una de las ciudades de la red de juderías, incluirá en su programación al menos una actividad que recuerde una temática en particular. Sí, en este año, a diferencia de los anteriores, creo que es el 20º año que se hacen estas jornadas, siempre había un tema central para todos. Ahora cada una de las ciudades puede elegir su tema central. Esa es también una variedad. Vamos a hablar de Ávila, por ejemplo, donde se celebrará una visita guiada al nuevo espacio de las Tenerías. En Barcelona tendrá lugar una jornada de puertas abiertas y visitas comentadas al Museo de Historia de la ciudad y a la Domus de Sant Honorat. La temática Sentido del humor judío lleva a Cáceres la proyección del cortometraje Crisis con K, del director Daniel Fibla. Daniel Fibla, que lo hemos tenido aquí en Radio Sefarad, en el espacio El trazo errante, el celuloide elegido, y que esta semana también volverá a estar en el espacio de el Café Ashken Sfaradí, o sea que volveremos a hablar con él. Bueno, volvemos ahora con esta programación con Córdoba, donde el tema elegido es Fiestas y Tradiciones Judías. Allí se programará una exposición temática. La cocina tradicional será la protagonista en Estella Lizarra con un show cooking de gastronomía sefardí. En León, bajo la temática oficios, habrá talleres de juegos medievales. La presentación del cortometraje Hasdai Ben Saprut protagoniza el programa con el que Jaén homenajea la edición Testimonios. En Lucena es la música el hilo conductor del homenaje con el recital de poesía y músicas judías en la Edad Media con motivo del Año Nuevo Judío Rosh Hashanah. En Monforte de Lemos se celebrará Raíces y Naturaleza, que consistirá en un emotivo acto de música y poesía donde un olivo pasará a llevar una placa de la red de juderías recordando las raíces judías de la ciudad. Por su parte, Lorca homenajea la temática Rutas Sefardíes con la exposición fotográfica de rincones de las juderías españolas Descubre Sefarad. En Tarazona, bajo el concepto Storytelling, programará el concierto Amapola y Limón, en el que con instrumentos tradicionales se interpretan cuentos y romances sefardíes. Nos vamos ahora a Tudela, a Navarra, bajo el tema Arqueología, donde se inaugurará la Sala Judía del Museo de Tudela.
con puentes entre la cultura y la historia sefardí como tema, Tui acogerá diversos actos, entre los que destacan la exposición Puentes de Tui y las jornadas de gastronomía sefardí entre Galicia y Portugal, Puentes Gastronómicos. Vamos ahora a Toledo, que recupera el tema La mujer y el judaísmo con una conferencia del profesor Álvaro López Asensio. Una actividad participativa dirigida a los niños es la elegida por Sagunto para conmemorar la temática educación. Nos trasladamos de Valencia hasta Segovia, donde se articulan en torno a la temática Mirando al futuro, patrimonio y modernidad, y destaca en ellas la emisión en directo desde el Centro Didáctico de la Judería de un programa de radio que acercará el legado judío de la ciudad a toda España. Bueno, son iniciativas todas ellas muy interesantes y este año pues les damos un permiso especial para que cada uno haga lo que quiera porque han tenido circunstancias especiales. Primero, que ya saben ustedes, porque lo hemos comunicado, han entrado en la red 4 nuevas ciudades, con lo cual todavía no están suficientemente engrasadas para presentar proyectos, digamos, de mayor alcance. Y segundo, pues creo que más determinante es que las elecciones municipales han sido hace apenas un par de meses y los equipos de gobierno se han tenido que conformar con lo que ya estaba programado por el equipo anterior. Los que siguieron, pues lo tenían ya montado. Los que no seguían tampoco podían cambiar mucho lo que había porque ya saben que tenemos un gobierno en funciones, no llegan los presupuestos a los ayuntamientos ni a las comunidades autónomas, con lo cual, pues esta vez tienen permiso para hacer cada uno lo que sea. Pero echamos de menos un poquito que a ver si el año que viene es el año de, no diría del despegue, pero sí de una apuesta de largo de la red de juderías con una programación más intensa y en algunos casos más cercana al tema que los convoca, que es los judíos y las juderías en esa zona, porque a veces les va un poco la pinza y aprovechan y hablan de cualquier cosa porque hay gente visitando la ciudad. Y bueno, y de paso mencionan que allí hubo una judería. Es muy bonito, pero no es suficiente con hacer una ruta por la mañana para que el que se quiera apuntar la haga gratuitamente. Eso tendría que ser lo habitual prácticamente cada fin de semana en estas ciudades. Si la red de juderías, que ya lleva más de 20 años, quiere realmente tener una impronta en el turismo español y en el turismo internacional, pues tiene que plantearse objetivos más a largo, de mayor alcance. No solamente cosas como lo que han hecho en las plataformas virtuales, que está muy bien, o el tema de rasgo y lo que se puede ver a través de Internet y visitar las juderías de forma, digamos, no presencial, sino para que la gente vaya físicamente, pise sus calles, huela el aire de la zona y sueñe con o trate de imaginarse cómo habría sido la vida judía allí hace más de 5 siglos. Ese es el objetivo y ese será también el resultado que podrá beneficiar no solamente a la identidad de los habitantes de esa zona, sino incluso a su economía. Así lo entiendo yo. Cerramos con estas propuestas de las diferentes ciudades de la red de juderías la edición de las noticias de hoy. Les esperamos mañana. Hasta mañana.